Hacemos otro tema porque tenemos la línea telefónica y queremos conversar con Rodrigo Arellano, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, para hablar de la encuesta Panel Ciudadano a propósito de Venezuela. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Hola Juan Manuel, muy buenas tardes. Un abrazo a Matías y a Paola, que los veo ahí. Un abrazo, Hola. Rodrigo. Hablemos, Rodrigo, de lo que plantea como resultado la encuesta Panel Ciudadano. ¿Dónde se concentró? ¿En qué hizo foco? A ver, publicamos nosotros una encuesta panel que analiza el proceso, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que quiero dos como comentarios previos. Uno, que distinguimos entre un panel de chilenos, con un poquito más de 1.000 casos, pero otro panel que también lo rescatamos de nuestra base de datos, de 400 venezolanos. Entonces, hicimos la distinción y el análisis, entonces, cuáles eran las percepciones de tanto de chilenos como de venezolanos con respecto a, yo diría que a 5 focos. El primero, una expectativa, una visión general, después los relatos que están en disputa a raíz de lo que estaban comentando ustedes, los tweets del mandatario, del presidente electo, y también incorporamos a Janet Jara. Después también el impacto para Chile, motivación de la decisión, y por último, ¿qué esperan los venezolanos? Y eso fueron preguntas solamente concentrados a ello. Esta encuesta se hizo, Juan Manuel, el sábado en la noche, el día que conocimos esta intervención en Venezuela, y terminó el domingo. Por tanto, también ha ido desarrollándose un poco más lo que ha sucedido en Venezuela, y probablemente algunas de estas cosas puedan tener algún desfase. Particularmente me atrevo a señalar que nosotros le preguntamos a los venezolanos, por ejemplo, cuál es el sentimiento que sienten con mayor profundidad en este minuto, y la gran mayoría eligió la esperanza, sí. Pero también un número importante, un 20% puso incertidumbre, que yo creo que son como los dos sentimientos que están presentes, sobre todo en la población venezolana, y creo que probablemente este segundo puede ir acrecentándose a raíz de los últimos acontecimientos, del juramento de la nueva presidenta en Venezuela. Pero en términos generales, Juan Manuel, yo te diría que la valoración tanto de chilenos como de venezolanos es positiva. 2, es valorada. 3, la justifican además la motivación, pero hay 2 señales de alerta que son importantes y que uno la puede rescatar como en los subtítulos a raíz de la valoración de los Twitter del presidente y de Janet Jara. Y cuando nosotros además le preguntamos a los venezolanos si la situación de Venezuela mejora en los próximos 12 meses, ¿usted estaría dispuesto a volver a su país? Y fíjate que uno no hay una respuesta masiva, así como uno esperaría a veces. El 80% diría, voy a volver a mi patria, como uno podría esperar, y como vimos en las transmisiones que ustedes nos entregaron en Mega todo el fin de semana, que celebraban y decían, ahora gracias Chile, y me regreso a Venezuela. Un 48% dijo que se estaría dispuesto a regresarse, pero el resto que lo pensaría o que no está dispuesto a regresar. Ahora, uno entiende, Rodrigo, que esa respuesta o esa no sé, pues como esperanza o respuesta automática, sí, voy a regresar, como decía la gente en las calles, ¿no? Cuando estaban celebrando ese día sábado, tiene que ver con un impulso verbal, por así decirlo, pero también, y lo conversábamos acá, no debe ser tan fácil llegar y agarrar las maletas y moverse, ¿no? Personas que tienen arraigo en Chile, que están instalados, que tienen trabajo, que tienen casa, que tienen los niños en el colegio, eventualmente casados, además puede ser con chilena, con niños quizás nacidos acá, agarrar las maletas y volver a un país con el que tienen todo el apego, todo el cariño, pero que tampoco es tan claro cómo se va a conducir en los próximos 12 meses. Uno puede comprender perfectamente que no es llegar y agarrar las cosas. Es más, yo hasta me atrevería a pensar que incluso esa cifra, la que les respondieron a ustedes, que no me cabe duda que es honesta, pero que si se llega, digamos, a los que hubo, también sería menor incluso. Claro, puede ser una decisión compleja, pero de alguna forma te ponen en el piso las expectativas de que algunos sectores políticos también interpretan esta acción como quizás el efecto de esta acción podría generar una migración o un retorno masivo. Y la verdad es que efectivamente, por distintas razones, una, incertidumbre de qué va a pasar. 2, la construcción de historia, de vías dentro de los países que acogieron a los venezolanos, que también han tenido y han echado raíces, no va a generar probablemente este efecto masivo para retornar al país, porque efectivamente se han ido construyendo vidas, se han construido cuentos, historias, y el efecto quizás no va a ser el que algunos anticipan, que ahora va a haber un retorno, una migración muy masiva, fronteras colapsadas. Mira,
lo han tomado con más calma de lo que efectivamente se puede anticipar, y probablemente está muy vinculado a lo que tú señalas, bien, Paola. Historias construidas a lo largo de mucho tiempo, familias, hijos, etcétera. Rodrigo, al momento de enfrentar los distintos relatos que las principales autoridades políticas del país, que son el presidente y el presidente electo, el presidente entrante y el presidente saliente emitieron durante el fin de semana, la gran mayoría pareciera alinearse más con la postura que dio el presidente electo, que dio José Antonio Kast, con la postura del presidente Gabriel Boric, que genera un mayor nivel de rechazo tanto en chilenos como en venezolanos, ¿no? Claro, nosotros en ese ítem de la encuesta la hicimos entre comillas sin señalar quién había sido el autor del tuit, pero igual se puede deducir, claro, alguien medianamente informado. Efectivamente, sí, claro. Uno era José Antonio Kast y el otro era el presidente Boric. Claro, efectivamente les pusimos el tuit de José Antonio Kast, el primer párrafo que justifica la detención de Maduro y dice que es una gran noticia para la región. Un 80% de los chilenos está de acuerdo con la idea de José Antonio Kast, con el relato. Eso aumenta en el caso de los venezolanos. En el caso de los venezolanos es un 95% que están de acuerdo con el tuit o con el relato de José Antonio Kast. En el caso del presidente Boric, fíjate, es sin duda el número mucho más bajo, pero en el caso de los chilenos está en torno al 46%. No es tan bajo. Que están a favor de él. Que si uno piensa, tampoco es tan bajo. No es tan bajo. Claro, en el caso de los venezolanos ahí tienen bastante menos, porque son un 25% está a favor de lo que dijo el presidente y un 75% en contra. Pero lo que te señala que en el fondo hay un porcentaje de chilenos que si bien celebra, porque valora positivamente y está en la línea del tuit de José Antonio Kast, pero tampoco le hace tan ajeno el relato del presidente Boric, en el fondo, de que la irrupción militar de Estados Unidos vulnera la legalidad o los tratados de derecho internacional o el derecho internacional. Entonces, ahí se ve claramente esta asimetría o esta doble mirada que existe con respecto a la situación. Celebrar la caída del dictador Maduro porque se justificaba, porque años de atropello, por pisoteo de la democracia, pero ojo, también hay una advertencia que quizás aquí la intervención militar de Estados Unidos, si bien la justifico, hay que mirarla con cierto detenimiento, porque nada te asegura que esto después pueda utilizar algún otro argumento para seguir de alguna forma profundizando su influencia dentro de América Latina. Entonces, en el caso del chileno, esa diferencia se proyecta muy real y se interpreta bien de esta lectura de los relatos de ambos actores políticos, tanto de José Antonio Kast como del presidente Gabriel Boric. Sería interesante ver efectivamente la actualización de los sentimientos, tú lo decías, ¿no? Que hoy en día probablemente la incertidumbre subiría bastante más en la proporción que tenía frente a la esperanza. De todas formas, un 20% declaraba incertidumbre, no era poco. Y bien pronto. O sea, inmediatamente. Ahora, lo que da cuenta de que estos festejos sin más se acabaron rápidamente cuando en el primer punto de prensa que hace el presidente, ¿te acuerdas? A las 11 de la mañana, hora local, estaba citado, llegó algo después, como a las 11:50. Y ya eso abrió tanta interrogante. Y continuando con esa línea, Rodrigo, también hay una coincidencia en la cifra del 20% que habla de incertidumbre con el 21% que, cuando le preguntan qué significa esto para el futuro de Venezuela, dicen esto es un episodio más de un conflicto largo. Es decir, incluso ya durante los últimos días, antes de todos los desarrollos que hemos tenido, 1 de cada 5 venezolanos en Chile entendía que esto podía ser mucho más complicado de lo que parecía. Y no es el the end de la película, ¿no? Y en eso usted tiene una labor fundamental, porque fíjate que nosotros le preguntamos también, y así comenzó la encuesta, ¿cuál es el nivel de conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, en el panel de venezolanos, un 96% declaró que estaba muy informado o algo informado, una cifra tremenda, y en el caso del chileno, un 87%, es decir, el trabajo que hubo el fin de semana o la expectación que generó esta noticia, sin duda cubrió la pauta noticiosa y generó demasiado interés por parte de lo que estaba sucediendo y conocimiento por parte de los ciudadanos chilenos y venezolanos. En eso yo creo que hay poca diferencia. Entonces, eso permite que ciertas conclusiones de acá estén bastante fundadas, en el fondo de la incertidumbre, la esperanza, o esta dualidad que nosotros también le preguntamos. Me parece que no es así antojadiza, sino que es una respuesta que de alguna forma fue digerida, masticada por la ciudadanía. Nosotros les preguntamos, fíjate,
si ellos justifican esta intervención en defensa de la democracia, incluso con intervención externa, y le preguntamos si ellos no les gusta la intervención de otro país. Y la gran mayoría de los venezolanos la justifica. 85% justifica la defensa de la democracia, incluso con una intervención externa. Y en el caso de los chilenos es un 60%, que igual es un número muy relevante, sobre todo considerando que nosotros no hemos tenido experiencias similares, pero sí hemos tenido crisis políticas muy relevantes en los últimos 50 años de la historia de nuestro país. De hecho, claro, la cifra es bien decidora, que tanto para chilenos como venezolanos, aunque mucho más amplia en la población venezolana, si es que se pone el debate que se ha puesto sobre la mesa, lamentablemente, durante los últimos días, de si es o democracia a costa de todo o soberanía a costa de todo, gana la democracia. Claro. Oye, y perdón que te interrumpa, Matías, pero a mí también otro elemento que a mí me llama la atención, que uno hubiese esperado quizás, o yo al menos, una respuesta distinta a la que nos dio el panel, que nosotros le preguntamos solamente al panel de venezolanos cuál era su opinión con respecto a si Estados Unidos debería o no asumir un rol directo en este proceso de transición política de Venezuela. Yo hubiese esperado una cifra quizás diferente, pero fíjate que más del 80%, un 81% señaló que sí debería, en el fondo, sí debería estar Estados Unidos involucrado en este proceso de transición, lo que de alguna otra forma puede manifestar una cierta desconfianza en el funcionamiento institucional de Venezuela y de su sistema político. ¿Y cómo no, si sabemos que está cooptado, cierto? Pero fíjate que uno siempre dice, es el momento de la oposición, que venga González, Corina Machado, pero dijeron, cuidado, demos que Estados Unidos haga el trabajo que tiene que hacer, ya dio el puntapié inicial, y que venga lo que tenga que venir, pero que ellos participen directamente en este proceso de transición, como especie de observador. Ese va a ser un proceso más o menos largo, o sea, el de considerar si la oposición puede retornar, recuperar el control del gobierno, y por lo tanto que ese sea el gran incentivo para que los venezolanos quieran volver, ¿no? Y eso, por lo tanto, por eso es que esta encuesta panel va a ser tan interesante, mirando la evolución de la opinión también de ellos mismos respecto de este punto. Eso es lo que hace atractivo. Explica un poco, Rodrigo, por último, antes de terminar, porque no todo el mundo entiende perfectamente qué es lo que es una encuesta panel. Una encuesta panel es cuando se habla de longitudinal, pero en definitiva es a la misma persona, al mismo individuo, tú durante un periodo de tiempo determinado, que pueden ser años, meses, le vas preguntando sobre distintas percepciones iguales en el tiempo. En el fondo, al individuo A yo le pregunto, le hago la misma pregunta en enero, en este caso, y se la voy a hacer en febrero, en marzo, de manera de ir percibiendo los cambios de percepción de ese individuo en el tiempo. Y eso te permite ir de alguna forma dimensionando los cambios de forma longitudinal, de un mes a otro, de una semana a otra, porque efectivamente esta noticia, el que está en desarrollo, era muy distinta el sábado, al domingo, al lunes, a hoy, y por lo tanto quizás las percepciones de las personas van modificándose, y este tipo de encuestas, las panel, permiten identificar esos cambios. Bien, pues Rodrigo, muchas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Muy interesante mirar también la opinión que tienen los propios venezolanos en respecto a esto. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Gracias, Rodrigo. Juan Manuel, Matías, Paola, un abrazo. Chao, Rodrigo, gracias. Que esté muy bien, gracias, Rodrigo. Chao. 6:31.